¿Qué harías si una noche cualquiera, mientras sacas la basura, encuentras a un hombre tirado entre cartones? Golpeado, y sin memoria? No parece un vagabundo. No huele a alcohol. No pide nada. Solo tiembla en silencio. Y lo peor, sus ojos. No parecen de un extraño. Parecen de alguien que ha sido traicionado por todo. Anita solo quería terminar su turno en la panadería. Estaba agotada. Su espalda dolía. Y lo único que anhelaba era silencio. Pero esa noche, en el callejón trasero de su edificio, el destino le dejó un regalo envenenado. Un hombre sin nombre, con las manos heridas y un pasado que gritaba desde el fondo de su garganta. Lo llevó a su pequeño apartamento, pensando que sería por una noche. No sabía que estaba abriendo la puerta al mayor escándalo corporativo del país, y al único amor real de su vida. Las luces del callejón parpadeaban como si dudaran si mantenerse encendidas. Anita empujó la puerta del edificio con la cadera mientras equilibraba la bolsa de basura con una mano y una escoba rota con la otra. El olor a podrido ya no le molestaba. La vida le había enseñado a ignorar lo desagradable. Pero ese sonido metálico, ese quejido apenas humano, la hizo detenerse. Al principio pensó que era un gato. Pero entonces vio una sombra. Y tras el contenedor, un hombre, caído, ensangrentado, respirando con dificultad. ¿Hola?, susurró, sin saber si hablar más fuerte o salir corriendo. Se arrodilló, le temblaban las manos. No sabía su nombre, no sabía si era peligroso. Solo sabía una cosa. Si lo dejaba ahí, probablemente moriría. Y así, Anita arrastró un secreto hasta su sala de estar. Uno que tenía nombre, poder y enemigos. Uno que iba a cambiar su vida para siempre. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Anita? ¿Habrías ayudado a un desconocido sin preguntar nada? Índice hacia derecha, cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu verdad. La noche había caído con un silencio tan espeso que parecía devorar la calle. Anita cerró la puerta de su apartamento a empujones. Con la mochila de pan recién horneado aún colgando del hombro y el cuerpo entumecido por 12 horas de trabajo en la panadería. Cada paso sobre el asfalto reclamaba sus músculos cansados. Pero su mente estaba más crispada que sus piernas. El duelo por su hermano la acompañaba como una sombra imposible de sacudir. Al llegar al pequeño contenedor metálico trasero, respiró hondo, preparándose para la hediondez habitual. Pero esa noche algo estaba fuera de lugar. Un crujido metálico se mezcló con un gemido ahogado. Anita se detuvo en seco. El corazón encogido. ¿Quién? ¿O qué?, pensó, sintiendo el pulso retumbarle en las sienes. La bolsa de basura se le escapó de las manos y cayó al suelo con un chapoteo triste. Entre los residuos, una silueta humana se removió. Casi imperceptible. Anita retrocedió un paso, la linterna del móvil temblando en su mano. Bajó la voz a un murmullo. «Hola, ¿estás vivo?» Nada más que un gruñido. Se acercó despacio, deslizándose tras el contenedor. Allí, semihundido en cartones mojados, descubrió un hombre. Su rostro magullado apenas se distinguía bajo la suciedad, los labios partidos y los ojos medio cerrados. Hablaban de un dolor que no era solo físico. La luz del móvil trazó surcos de sangre seca en su frente. Anita sintió un nudo en la garganta. Por un lado, la voz en su interior le gritaba que huyera. Que quién se atreve a acoger a un desconocido en medio de la noche. Por otro, había un impulso avasallador de compasión. Un recuerdo imposible de ignorar. Cuando su hermano cayó en desgracia. Nadie extendió la mano. Sin pensarlo, se arrodilló y deslizó una chaqueta vieja sobre los hombros de aquel hombre maltratado. Él gimió y buscó con la mano, encallada en el frío del suelo.
Anita inhaló con fuerza para ahogar su propio miedo. Tranquilo, susurró, te ayudaré. Arrastrarlo hasta su apartamento fue una odisea. Cada paso implicaba un esfuerzo sobrehumano. Él pesaba más de lo que su cuerpo débil podía soportar. Y cada vez que tropezaba, el gemido volvía más grave aún. En su mente, Anita se recordó a sí misma. Sobreviviste a la pérdida. Puedes con esto. Al fin lograron entrar. En el estrecho salón, el hombre cayó con un suspiro ronco sobre el viejo sofá. Anita cerró la puerta con cuidado, dejando el pasador en su lugar como si aquello fuera una línea divisoria entre dos mundos, el suyo, tenue y tranquilo, y el caos implícito de aquel desconocido. Mientras le quitaba la sudorosa capa de suciedad con agua tibia y un trapo. Anita examinaría cada mordisco del pasado reflejado en su cara. Bajo el lodo, descubrió un rasgo sorprendente. Unas facciones nobles, casi aristocráticas, ocultas por la miseria de aquella noche. Sintió un escalofrío. Él se removió, abrió los ojos de golpe. Y por un instante la verdad se detuvo en el aire. ¿Dónde estoy? Gimió. No recuerdo. El corazón de Anita dio un vuelco. ¿No recordaba? Esa frase resonó como un disparo. Si él era capaz de no recordar. ¿Qué secretos traía? Un pasado criminal. Un testigo protegido. ¿Un líder caído en desgracia? Todo en su mirada pobre y asustada gritaba peligro. Pero también fragilidad. Anita sostuvo su mano con firmeza. Estás a salvo, contestó, luchando por controlar el temblor de su voz. Te cuidaré. Pero antes necesito saber quién eres. Él la miró, confundido, como intentando unir piezas dispersas de un rompecabezas. Anita sintió la tensión rasgar el silencio. La curiosidad y el temor se daban la mano en su interior. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, murmurando palabras que parecían fragmentos de reuniones y nombres de ejecutivos, Anita supo sin ningún género de duda que su vida jamás volvería a ser la misma. Y así, en la penumbra de su humilde apartamento, un pacto tácito se selló. Ella conservaría su compasión. Él debía revelar su verdad. Ninguno imaginaba que aquel hombre, hallado en un basurero, sería la llave para destapar un escándalo empresarial y para enfrentar miedos olvidados. Anita despertó antes del alba, con el recuerdo del hombre tendido aún vívido en su mente. Había pasado la noche en vela, observando cada respiración suya, cada espasmo de dolor que lo arrancaba del sueño. A su alrededor, el pequeño apartamento olía a café frío y a pan quemado porque, sin darse cuenta, había dejado la tostadora encendida. Cuando él de nuevo se incorporó sobre el sofá, los ojos entrecerrados por la incomodidad, Anita supo que algo cambiaba entre ellos. Ya no era la extraña que lo había arrastrado desde el basurero, sino una posible aliada, o un punto débil que podía ser explotado. ¿Qué día es hoy?, preguntó él, la voz rasposa. ¿Y tú quién eres? Anita contuvo un nudo en la garganta. Cada palabra suya era una daga que abría heridas antiguas. La pérdida de su hermano. La soledad autoimpuesta. Decidió responder con franqueza. Soy Anita. Trabajo en una panadería. Vivo sola. Sus palabras fueron directas, casi defensivas. Te encontré anoche en el callejón. No tenía forma de dejarte ahí. Él la miró con desconfianza. Un centenar de preguntas sin formular en su expresión. En su interior, Anita se debatía entre orgullo y vulnerabilidad. No voy a llorar. No de nuevo. Con un gesto suave, le ofreció un vaso de agua. Pasaron minutos cargados de tensión. El silencio abrazando la habitación como un tercer invitado. Cada vez que él abría la boca, su voz se quebraba. Cada vez que Anita hablaba,
Su pulso se aceleraba. El silencio, sin embargo, fue su mayor cómplice. Sin promesas vacías, sin gritos, sin juicios. Ese mutismo cimentó un lazo tan tenue como irrompible. Al mediodía, Kennedy, la amiga incondicional, irrumpió con su energía habitual. Detuvo el aliento al encontrar al desconocido sentado en el sofá con la camisa manchada de suciedad. «Anita, ¿qué haces?», exclamó, cruzada de brazos. «¿Ese hombre está vivo?». Anita la enfrentó con la mirada. Sin bajar la voz. «Sí, está vivo. Y te pido por favor que te calles hasta que sepamos quién es». Kennedy ladeó la cabeza, perpleja y preocupada. Ese fue el segundo momento en que Anita tuvo que escoger: ceder a la presión de la amiga o proteger su acto de compasión. Eligió lo segundo, y en su pecho latió un orgullo silencioso. Al caer la tarde, él la sorprendió con un murmullo entre dientes, arrancando pedazos de una vieja foto que Anita había hallado entre sus ropas. En ella aparecía un hombre de traje, elegante, en un despacho impoluto. Sus dedos acariciaban el retrato con la delicadeza de quien añora un mundo olvidado. «¿Quién es él?», preguntó Anita, acercándose. Él alzó la vista. Sus ojos reflejaron dolor y confusión. «No lo sé, tal vez era yo». La confesión flotó en el aire con la densidad de una losa. Anita sintió una oleada de compasión mezclada con alarma. Algo en ese simple, tal vez, le decía que la verdad estaba muy lejos de ser sencilla. Se escuchó un golpe seco en la puerta. Courtney, la asistente que lo buscaba, con la voz tensa de quien trae noticias funestas. Anita tragó saliva. En ese instante, comprendió que la confianza nacida en el silencio tenía un propósito: prepararlos para la tormenta que se avecinaba. Ella se giró hacia él, encontrando en su mirada un reflejo de su propia determinación. Ya no había regreso. «Ven», susurró, tomándole de la muñeca. «Es hora de enfrentar lo que tú y yo empezamos a descubrir». La llave giró en la cerradura como un tiro seco. Courtney avanzó por el pasillo con pisadas decididas, el maletín en la mano temblándole apenas un poco. Un detalle que solo Anita advirtió. Al verla, el hombre se incorporó, palideciendo bajo la luz mortecina del pasillo. «George Graham», dijo Courtney de un tirón. Su voz helada. «Deja de fingir». Anita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura que había salvado se levantó tambaleante y, por primera vez, la máscara cayó. Aquellos gestos cautelosos, esa voz rota, no eran de un vagabundo, ni de un simple herido. Era un ejecutivo de alto rango, un hombre con nombre y apellidos que resonaban con poder. No sé a qué te refieres», balbuceó él, la mirada perdida entre los dos polos opuestos de su vida. Courtney abrió el maletín. Documentos oficiales. Tarjetas de presentación de directorio. Hasta una línea de alerta interna de G Holdings. Anita, con el corazón en un puño, leyó el membrete. Chief Executive Officer. George Graham. Las piezas encajaron con violencia en su mente. Cada mentira, cada silencio, adquiría ahora una densidad nueva. Sintió que el oxígeno le fallaba. ¿Cómo había podido confiar en un desconocido que no solo le ocultaba su nombre, sino toda una vida de privilegios y traiciones? George dio un paso adelante, bajando la vista. «No quería traicionarte». Su voz se quebró. Anita apretó los puños, recordando la noche del callejón, su propia soledad y la promesa de cuidado que le hizo sin conocerle de nada. Ahora se sentía traicionada. Pero más que traición. Invadida por piedad. Él alzó la mirada, con los ojos empañados. «Desmond Simmons. Mi socio. Me robó la empresa.
Me acusó falsamente de fraude. Me inventó un accidente. Me dio por muerto. Courtney añadió con dureza. Y te dimos por desaparecido. No había rastro, hasta que tú apareciste en un contenedor de basura. Anita tragó saliva, dándose cuenta de la magnitud del engaño. Él vivía en un despacho de cristal. Había movido los hilos de millones. Liderado a cientos de empleados. Y en un instante, vio su mundo derrumbarse. La ira y la compasión luchaban en su pecho. Podía recriminarle haberle mentido. Reclamarle su silencio. O reconocer el miedo paralizante que le impulsó a huir. George apretó los labios y continuó. Me esperaba un juicio público. Desmond tenía testigos comprados. Brianna, mi prometida, se unió a él. Ella creyó que yo había muerto. O prefirió creerlo para heredarlo todo. El nombre de Brianna resonó como un disparo en la habitación. Anita recordó detalles sutiles. La vieja fotografía rota. Unas iniciales apenas legibles junto a la imagen del hombre de traje. Todo apunta a una traición mucho más profunda de lo que imaginó. ¿Y por eso fingiste ser un desconocido? Preguntó Anita con voz entrecortada. ¿Para protegerte o para protegerme? George esbozó una mueca triste. Para los dos. No quería arrastrarte a mi guerra. Pero ya es demasiado tarde. El silencio volvió a caer. Pero esta vez cargado de revelaciones. Anita retrocedió, apoyada contra la pared. Cada latido le recordaba que su acto de compasión acababa de convertirse en el epicentro de un conflicto de poder. Traición y venganza. En ese instante, Courtney tomó aire y advirtió. Si George recupera su identidad, Desmond y Brianna harán lo imposible para hundirlo de nuevo. Y a cualquiera que esté a su lado. Anita entrecerró los ojos, dejando disiparse el dolor y la ira. Con voz firme, dio un paso hacia él. Entonces, lucharemos juntos. Un mes después de conocer la verdad, Anita se encontró atravesando el umbral de la imponente mansión Graham. Cada paso sobre el mármol frío resonaba como un recordatorio de que no pertenecía a aquel mundo. Los candelabros de cristal parecían cucharas gigantes que devoraban su coraje. George la tomó de la mano con ternura. Pero Anita sintió el peso de un abismo entre ellos. En el espejo del vestíbulo, contempló su reflejo. El vestido pulcro. El maquillaje que apenas ocultaba las ojeras. Y esos ojos que una vez brillaron de curiosidad. Y ahora titilaban con angustia. Su mano apretó el brazo de George, tratando de aferrarse a la fuerza que ella misma había creado. No tienes que quedarte si no quieres, susurró él, al ver su vacilación. Pero Anita sabía que abandonarlo ahora habría sido tan fácil como retroceder en su propio lamento. Respiró hondo. No es el lugar, respondió con voz firme. ¿Qué esperan de mí aquí? La cena comenzó con un brindis protocolario. El regreso triunfal de George al puesto de CEO. Tras desenmascarar a Desmond y salvar la empresa de la bancarrota. Los aplausos retumbaron en la sala. Y un coro de sonrisas complacientes iluminó los rostros de ejecutivos y familiares. Anita, sentada a su lado, se sintió pequeña. Cada «felicidades» era un cuchillo que abría su inseguridad. No soy una Graham de cuna. Solo una panadera que arriesgueó con acento agudo todo por un desconocido. De pronto, en medio del murmullo, una voz fría cortó la atmósfera. Era la señora Graham, la madre de George, con sus labios finos apretados. «Has cambiado mucho, querida», dijo, dirigiéndose a Anita. ¿Estás segura de que esta alianza te beneficia? Anita tragó saliva. La palabra alianza le sonó a contrato de esclavitud. Observó a su esposo. George asintió con cortesía.
pero su mano sobre la mesa tembló apenas 1 milímetro. Anita sintió su puño interior endurecerse. El poder exige pertenencia, pero el amor exige libertad. Más tarde, en el salón contiguo, Brianna apareció con un vestido largo de satén negro. Sus ojos de zafiro recorrieron a Anita como un jurado implacable. Para entonces, Anita ya había escuchado los rumores. Que era una jugada de relaciones públicas. Que George la usaba para ganar simpatía. Que él nunca la había amado de verdad. Brianna inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿Cómo te sientes al estar, al lado, de un hombre al que ni siquiera sabes quién es de verdad? El aire se espesó. Anita recordó la noche en que arrastró a George desde el contenedor. Sin saber su nombre, y experimentó un orgullo poderoso al enfrentarse a sus dos mujeres con todo lo que había aprendido en aquel tiempo. Coraje. Compasión. Dignidad. Se incorporó con la espalda recta. Los hombros erguidos. Con voz clara, dijo, lo sé todo. Sé quién es él y lo que perdió. Y sé quién soy yo. La mujer que lo salvó. Y no pienso disculparme por no pertenecer a este salón. Un silencio mortal se extendió. Después, una risa baja escapó de Brianna. Eres valiente. Para alguien sin nada que perder. Anita cerró los puños bajo la falda. No es tu mundo el que importa. Pensó. Volvió a mirar a George, cuyos ojos verdes brillaron con una mezcla de orgullo y remordimiento. En ese instante, comprendieron ambos que el verdadero riesgo no era perder poder, sino perderse a sí mismos en la búsqueda de aceptación. George posó su mano sobre la de Anita. Este no es tu terreno. Lo sé, pero quiero que sea tuyo también. Ella apretó sus dedos contra la palma ajena. Aún tambaleante, asintió, porque el amor no florece en la cima de un trono, sino donde dos almas deciden insistir, incluso cuando el viento sopla en contra. La carta aguardó toda la mañana sobre la mesa, deslizada apenas unos milímetros por la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Anita la había escrito la noche anterior, con la pluma temblando en la mano, sabiendo que ninguna palabra podría contener el torrente de duda y orgullo que ardía en su pecho. Cuando George regresó del despacho, la encontró erguida junto al ventanal, la mirada fija en la ciudad que se perdía en la distancia. Él dejó caer el maletín con un golpe sordo y la observó en silencio. Consciente de que algo había cambiado para siempre. Anita, empezó, con el peso de 1000 disculpas atrapadas en la garganta. Ella giró sin sostener su mirada. No, respondió con voz firme, aunque un hilo de emoción la delataba. No quiero más promesas. George dio un paso hacia ella. Pero Anita retrocedió, delineando una frontera invisible. Me enseñaste a enfrentar la verdad, a no dejarme arrastrar por el miedo. Pero también descubrí quién quiero ser. Sin ti a mi lado. Él alzó la mano, deseando rozar su mejilla, pero Anita apartó el hombro con delicadeza cortante. En sus ojos, la imploración de un amor que no entendía por qué podía doler más quedarse juntos que marcharse. ¿Esto es un adiós?, preguntó George, la voz desgarrada. Anita giró el sobre y se lo ofreció. Es mi renuncia al título que no pedí. A tu mundo al que no pertenezco. Aquí, señaló su corazón. Aquí soy yo, con o sin ti. Las manos de George temblaron al tomar la carta. Sintió un vacío intestino, como la arena que se escapa entre los dedos. Intentó arrebatarla, pero ella retiró el brazo, dejándolo sostener el papel con el pulgar y el índice. No puedo, murmuró él. Ella inspiró, y el silencio se cargó de memorias compartidas. La primera risa inocente. Las noches en vela, las promesas susurradas, pero también el juicio despiadado de la alta sociedad. La humillación de aquella madre altiva. Las palabras venenosas de Brianna.
Debes hacerlo, susurró Anita. Porque si no encuentras quién eres sin mis brazos, nunca sabrás quién eres contigo mismo. Con un último gesto, ella dio media vuelta y salió del apartamento, dejando la puerta entreabierta como una grieta de esperanza. George permaneció inmóvil, mirando cómo su silueta se alejaba, sintiendo que no era él quien perdía más, sino quien se negaba a crecer. Kennedy lo encontró horas después en la esquina del edificio, con la chaqueta colgando sin fuerza de su hombro. ¿Dónde está Anita?, preguntó, la voz suave pero firme. George alzó la vista, los ojos enrojecidos. Se marchó, no añadió más. Kennedy lo estudió con mirada afilada. Ella no huyó por cobardía. Huyó para recordarte que el amor no combate por ti. Tú tienes que pelear. Raya. Sus palabras cayeron como una segunda carta. Una que George absorbió en cada fibra de su cuerpo, con la determinación volviendo a golpear en sus pulsaciones. George retiró la chaqueta y miró al cielo gris. Sabía dónde buscarla. El mismo río donde Anita le había confesado sus dudas. Donde había hallado paz tras la traición de su hermano. George condujo horas en silencio, con la noche envolviéndolo como un manto de remordimiento. Cada kilómetro lo acercaba no a su antiguo despacho, sino a la orilla del río donde Anita buscaba consuelo. Cuando finalmente la vio sentada en la banca de madera, las luces de la ciudad eran un espejismo lejano. Ahí, entre juncos y estrellas, él descubrió su verdadera urgencia. Anita alzó la mirada al sentir pasos sobre la hierba húmeda. No era el triunfador de un imperio, ni el hombre de trajes impecables, era simplemente él, con el rostro exhausto, los puños apretados y el corazón expuesto. Anita, susurró, no vine a pedirte que vuelvas a mi mundo. Ella se enderezó, con los ojos aún rojos por la ruptura. El viento jugueteó con su cabello, recordándole la fragilidad y la fuerza de una flor que florece en grietas del asfalto. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó ella, la voz temblorosa entre esperanza y cautela. Él inspiró profundamente, como si aspirara por primera vez. Porque encontré algo que el dinero no puede comprar. La verdad de quien quiero ser. Ella parpadeó sin entender del todo. Y él continuó. He dejado todo atrás. El título. El cargo. La mansión. Compré una casa al otro lado del río. Pequeña, sin mármol ni candelabros. Solo 4 paredes. Un terreno para cultivar y espacio para que mi niña sueñe. En sus palabras resonaban la honestidad y el sacrificio. Anita sintió que el suelo bajo sus pies se hacía firme de nuevo. Quiero un hogar donde no importe cuánto ganemos, sino cómo queremos vivir, explicó George. Quiero construir contigo, en la verdad. Con un gesto, ella se levantó y lo siguió hasta un camino de tierra que serpenteaba entre álamos y enredaderas. Llegaron a una modesta casa de madera, con ventanas amplias y un porche desvencijado. Las tablas crujieron bajo sus pasos, pero no había rastro de lujo. El tejado necesitaba reparaciones y el jardín estaba salvaje. Anita recorrió el porche, tocando el pasamanos con dedos suaves. En su interior, todo el dolor de los últimos meses se condensó en un solo pensamiento. Este lugar no es perfecto. ¿Es real? ¿Te gusta?, preguntó George, esperanzado. Ella se giró y lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su pecho y la promesa en sus brazos. Más de lo que imaginas. Con la primera luz del alba, comenzaron a desbrozar el jardín. Él podaba las zarzas, ella plantaba semillas de girasol. No necesitaban prisa. Cada movimiento era un paso hacia su reconstrucción. Entre golpes de hacha y risas exhaustas, ambos se dieron cuenta de que la verdad no se impone, se construye. Semanas después,
Celebraron con una ceremonia íntima bajo un árbol centenario. Kennedy ofició, sosteniendo una pequeña antorcha. No hubo vestidos lujosos ni alfombras rojas. Solo 2 anillos sencillos, intercambiados con la promesa de caminar juntos en la honestidad. Prometo honrarte más allá del poder o el estatus, dijo George con voz firme. Y yo prometo recordarte cada día que lo esencial no lleva etiqueta, respondió Anita, mientras la brisa esparcía los pétalos que habían recolectado. Con un beso sellaron su entrega mutua. Detrás de ellos, el sol se elevaba sobre los campos despejados, y el río murmuraba su aplauso.